Buenos días, hoy les voy a enseñar cómo realizar un plan de clase. Paso número uno. Ya. El primer paso para realizar un plan de clase es completar los datos informativos. Aquí colocamos básicamente la información general que identifica la planificación. Primero escribimos el nombre de la institución educativa, que como ejemplo yo le he puesto Unidad Educativa Técnico Juvenil. Proseguimos con el nombre del docente, es decir, quien imparte la clase. En este caso, como yo estoy haciendo la planificación, puse mi nombre. Después indicamos el área o asignatura que en este caso es educación física. Y a continuación colocamos el grado o curso, que es básicamente a quién va dirigida la planificación. También anotamos lo que es el periodo, por ejemplo, si es trimestre, quimestre o semana, y también la fecha en la que se va a desarrollar la clase. Finalmente, escribimos el título de la unidad planificada o de la planificación que resume el tema principal que se va a trabajar, como por ejemplo prácticas deportivas, el voleibol y su reglamento. Estos datos son importantes porque permiten identificarlo directamente, quién enseña, a quién va dirigida la clase y sobre qué tema se va a trabajar. Hay que tomar en cuenta que el sistema educativo se organiza en diferentes niveles y subniveles educativos. Primero tenemos está la educación inicial, luego la educación general básica que se divide en preparatoria, elemental, media y superior. Y finalmente tenemos al bachillerato general unificado. Cada uno de estos niveles cuenta con su propio currículo y materiales para poder darnos unas herramientas para nosotros poder hacer nuestra planificación correctamente. En este caso, dentro de nuestra planificación, como ejemplo, y a la que corresponde es al nivel de bachillerato, específicamente al área de educación física, que también hay que tener en cuenta que estos currículos están priorizados en todas las materias y no solo en una. Paso número 2. El siguiente paso es buscar el objetivo de aprendizaje en el libro del currículo de Bachillerato General Unificado, específicamente el área de educación física. Este objetivo debe estar directamente relacionado con la asignatura y la unidad que se va a impartir, que en este caso como ejemplo yo le puse el reglamento del voleibol que pertenece a prácticas deportivas, ya que este será el que oriente los demás apartados de la planificación, como las actividades, los contenidos y hasta la evaluación de la clase. Dentro del libro de Bachillerato General Unificado, dentro del área de educación física, se establecen 9 objetivos de la asignatura, los cuales se encuentran detallados en la página 100. De estos 9 objetivos no se utilizan todos, sino que se debe seleccionar el que mejor se relacione con el bloque curricular elegido y el título de la unidad de planificación. Si nosotros leemos todos, sabremos cuál de todos estos se acopla mejor, y lo único que debemos hacer es copiar y pegar tal cual está dentro del apartado donde va el objetivo. En este caso, como nuestro bloque curricular es prácticas deportivas y el tema elegido es el reglamento del voleibol, nosotros lo que debemos hacer es leer cuál es el que se acopla mejor. Y en este caso es el objetivo número 3 que se relaciona con el bloque curricular y el título. Y a continuación te voy a enseñar cómo llenar cada uno de estos apartados, que es el paso número 3 después del objetivo. En esta ocasión te voy a enseñar cómo llenar cada uno de estos. Entre ellas tenemos las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, las orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje, que básicamente es todo lo que vas a realizar dentro de la clase. Y por último, las orientaciones para la evaluación. El siguiente paso para nosotros poder continuar con nuestra planificación es llenar el apartado de destrezas con criterios de desempeño. Este básicamente se llena de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que en el libro, después de los objetivos que están en la página 100, nos dan muchos criterios de evaluación, muchas destrezas con criterios de desempeño y muchos indicadores de evaluación que pertenecen cada una a los bloques curriculares.
En este caso, como nosotros elegimos el bloque curricular de prácticas deportivas, debemos ubicarnos en la página que pertenece, todos esos tres apartados que pertenezcan al bloque de prácticas deportivas. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Es muy simple en realidad. Solo debemos fijarnos debajo de los criterios de evaluación en las primeras líneas que nos dice prácticas deportivas, prácticas expresivo-comunicativas o prácticas gimnásticas, ya que el libro como tal no nos pone un título para nosotros poder guiarnos rápidamente, sino debemos leer el criterio de evaluación. En este caso aquí dice participar en diferentes prácticas deportivas. Entonces, a nosotros leer eso ya sabemos que estamos en el bloque correcto para poder ahí sí elegir nuestra destreza con criterio de desempeño. Como lo dije anteriormente, a nosotros ya estar en el bloque curricular correcto, lo único que procedemos es a llenar el apartado de destrezas con criterio de desempeño. Dentro del libro nos presentan 8 destrezas. Cada una de estas están ligadas a diferentes temas del bloque de prácticas deportivas. Como en nuestro ejemplo, el tema principal es el reglamento del voleibol, nosotros lo que debemos hacer es revisar y analizar cada una de estas para ver cuál le queda mejor. En este caso, yo he subrayado una que dice analizar el reglamento de los deportes, que básicamente ya al leer solo esa partecita me doy cuenta que ya está ligada a mi tema, porque al ya decir reglamento y mi tema también tener esa palabra reglamento, ya como que se asimilan, entonces lo único que debo de hacer es copiar y pegar tal cual está, como lo hice en el objetivo, y así ya estaría llena esta parte. Lo que así hay que tomar en cuenta es que aquí ya aparecen lo que son esos loguitos que se llaman inserciones educativas. En este caso, estas significan básicamente eh, diferentes temas o subtemas que se van a proponer durante la clase y eso ya lo voy a explicar a continuación. Como lo dije, voy a explicarles lo que es las inserciones curriculares que aparecen en las destrezas como unos loguitos. Primero, estas son ejes transversales que se integran en todas las áreas y asignaturas del currículo. Como primero tenemos la educación cívica, ética e integridad. Como un ejemplo, tenemos que deben respetar normas, derechos y responsabilidades en la convivencia diaria. Como siguiente tenemos la educación para el desarrollo sostenible. Un ejemplo de esta es más el cuidado del ambiente y uso responsable de los recursos. Tenemos también la educación socioemocional, que como ejemplo podemos, para que entiendan mejor, es el reconocimiento y control de las emociones en la vida cotidiana. Tenemos también la educación financiera, que se hace referencia más al uso responsable del dinero, tomar decisiones económicas básicas. Y también tenemos la educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Como ejemplo de esta tenemos el respeto de las normas de tránsito y formas seguras de movilizarse. Ahora sí, continuamos con el siguiente apartado de la planificación. Ya. El siguiente paso después de las destrezas es llenar los indicadores de evaluación. ¿Cómo llenamos esto? Es básicamente lo mismo que cómo llenamos la destreza. Es leer los indicadores de evaluación que nos da dentro del bloque de prácticas deportivas y asimilarlos al tema central. En este caso, como es el reglamento del voleibol, nosotros debemos analizar cada uno, todo lo que dice cada una de ellas y hacer lo mismo que la destreza, que en este caso es lo que hicimos en la destreza y en el objetivo, es copiar y pegar dentro del apartado donde va. Y eso sería todo del indicador de evaluación. Ya, ya después de llenar los dos apartados, ya seguimos con nuestro plan en general, el plan que tenemos para la clase. Hay que tener en cuenta que esta se divide en 45 minutos, depende de la unidad o institución en la que estemos, ya sea particular, ya sea fiscal, ya sea municipal. Y dentro de esta clase se divide en tres partes o en tres fases, que es la parte inicial, la parte principal y la parte final. Tomando como ejemplo el reglamento del voleibol, yo les presento aquí una forma rápida de dar una clase, que comenzamos con la parte inicial, que es la organización y toma de lista, una pequeña motivación de por qué es importante el reglamento de los deportes, y también ya añado lo que son las inserciones que les acabo de explicar,
los loguitos que estaban al final de cada destreza. En este caso, mi destreza era de inserción socioemocional y de inserción cívica. De la inserción socioemocional ya puedo dar diferentes reglas para convivir o así. Dentro de la parte principal, ya explico todo el reglamento del voleibol o lo que alcance a dar durante mi clase, y también puedo añadir lo que es la inserción cívica, que básicamente puedo decir que en cualquier cultura o comunidad del Ecuador el reglamento garantiza igualdad, inclusión y respeto en el juego. Dentro de la parte final doy una pequeña síntesis y retroalimentación de toda la clase, y como cierre puedo preguntar qué reglas del voleibol le pareció más importante y por qué. Hay que tener en cuenta que las inserciones se pueden añadir en cualquiera de estas partes, no necesariamente en la parte inicial las dos o las que tenga la destreza. Después de dar ya nuestro plan de clase, ya sigue lo que es el siguiente paso, que son los criterios de evaluación, que básicamente un criterio de evaluación es un elemento o un referente que permite valorar el aprendizaje del estudiante. Indica qué se va a evaluar y qué se espera que el estudiante logre finalizar al finalizar la clase. Después de haber realizado todo esto, ya finalmente concluimos con nuestra planificación de nuestro plan de clase. Ahora hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos un estudiante con necesidades educativas específicas, tenemos que adaptar todas las destrezas, los indicadores, todos los criterios, todo el plan de clase en sí, adaptarlo a sus necesidades. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es el estudiante Luis Andrade con una discapacidad de grado 1, que básicamente es una discapacidad física del 60% del tren inferior, lo que limita su desplazamiento y apoyos para caminar. Además, la movilidad reducida del brazo derecho, dificultando movimientos por encima del hombro. Mucho en esta clase no puede afectar, ya que es solo de reglamento y es una clase dentro del aula, pero sí debemos adaptar toda nuestra clase a él. Y, por ejemplo, en las destrezas con criterio de desempeño tenemos que copiar lo mismo que está en nuestro plan y simplemente adaptarlo a su necesidad. Por ejemplo, aquí nosotros ponemos que podemos ubicarlo cerca del docente, entregar material accesible que resume toda la clase, ya sea impreso o haciéndolo participar de manera activa. Dentro del indicador de evaluación también copiamos igualmente y simplemente lo adaptamos, que podemos decir que para el estudiante la participación lo adaptamos mediante actividades principalmente observacionales y podemos poner también analizar los sistemas de juego. Dentro de la clase también debemos adaptarlo. Por ejemplo, aquí le he puesto que lo ubico en un espacio de frente, participación oral en el saludo. Dentro de la parte principal, como ya lo dije, debo darle un resumen para evitar copia. También debo hacerlo participar oralmente y también que observe la explicación. No realizar demostraciones físicas, ya que debido a su condición no las va a poder realizar correctamente. Y la parte final puedo también recibir de él respuestas orales, en síntesis y en cierre, y no exigir escritura ni desplazamientos. Y dentro de las observaciones para la evaluación, la técnica y el instrumento sería igual, no cambiaría nada. Solo hay que tener en cuenta que todo esto es si es que tienes un estudiante con necesidades educativas específicas, y si no, esto se quedaría en blanco. Y esto sería, o así es como quedaría todo nuestro plan de clase ya adaptado primero al estudiante, también que todo tenga referencia con el tema, y este es en sí como el resultado final de nuestro plan de clase. Y eso sería todo. Muchas gracias.